Hola, muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. El IBEX 35 se mueve por encima de los 9.400 puntos en esta mitad de octubre, cerca de sus máximos anuales, y de todo ello hablamos, de todas las claves de la bolsa española. Hablamos con José Ramón Iturriaga, gestor de Locabanco Delta, Kalahari, Spanish Opportunities, fondos todos ellos de la gestora Avante. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Apunta en su última carta mensual que vio un cambio de sesgo en la última reunión del BCE, en la reunión de septiembre, debido a la menor incertidumbre en torno al Brexit y a la guerra comercial, que ha normalizado en cierta manera los activos libres de riesgo. ¿Cabe esperar mayor normalización en los próximos meses? Yo creo que esa es la clave, yo creo que la clave de los mercados últimamente que estamos viendo, y yo creo que lo que ha pasado de verano a esta parte es muy buen ejemplo. Estamos en un mercado totalmente dominado por la visión top-down, por el riesgo macro, y dentro de los riesgos macro prácticamente todo, no exclusivamente, pero casi todo se circunscribe a la guerra comercial. Guerra comercial que, desde ese fatídico 23 de agosto, de viernes de ira y fuego, los tweets de Trump donde comparó a Xi Jinping, presidente chino, con Powell, los metía en un mismo tweet diciendo que eran lo peor para la economía americana, a hace una semana, cuando Trump ya decía que había firmado, aunque todavía no había firmado nada, el mejor acuerdo comercial posible con los chinos, pues hemos visto un cambio de dirección que se ha ido trasladando al resto de los activos, Hemos visto como la curva de tipos europea, el bono alemán pasó del menos 0,9 prácticamente en la que estaba al menos 0,35 que estaba la semana pasada, y además, y es lo que apuntabas tú en tu entradilla, el Banco Central Europeo ha cambiado el tranco, Yo creo que esa es la clave, En función de nosotros, el mercado, los precios en el mercado van en función del precio del activo libre de riesgo, todo vale en función de lo que te pague el bono alemán en el caso de la zona euro, y en la medida que eso se vaya normalizando, y en una entrevista reciente ayer en El País, Luis de Guindos iba en la misma dirección, reconociendo que el Banco Central Europeo no es todopoderoso, que el Banco Central Europeo tiene limitaciones y que las políticas actuales tienen más contraindicaciones que beneficios. Pues yo creo que eso confirma lo que vimos ya en la última reunión, con esos tiering que al final se han traducido de facto en una subida de tipos, El Euribor, después de esos sistemas de tiering, se ha traducido en una subida de tipos, y yo creo que eso es lo que ha hecho que las bolsas desde mínimos de agosto hayan subido lo que hayan subido, y sobre todo cómo han subido, Han subido de forma muy distinta a cómo venían subiendo. Ha subido aquello que lo había hecho muy mal últimamente, aquellos valores más percibidos como value, aquellos valores que aun estando baratos lo venían haciendo muy mal, eso es lo que lo ha hecho bien, y sin embargo los valores dentro de la bolsa caros, que lo venían haciendo bien y que lo seguían haciendo bien hasta finales de agosto, es donde hemos visto algo más de corrección. Entonces, en los índices en cierta medida lo enmascaran un poco, pero yo creo que ese movimiento de fondo, en la medida que el Banco Central continúe con esta normalización paulatina de los tipos de interés, debería ser lo que dominará el mercado en los próximos tiempos. Sin embargo, al tiempo que ocurre esto, hemos visto también profit warning en compañías cíclicas como Renault, en su cartera hay nombres industriales como Gestamo o Acerinox. ¿Sigue teniendo confianza en este tipo de empresas pese a la debilidad de los datos macro que vamos viendo en Europa? Yo creo que la macro, estamos viendo lo peor de la macro. Próximamente veremos, o se confirmará, que Alemania está en recesión, Cuando sepamos los datos del tercer trimestre, ese titular lo daréis, porque es un titular que no vais a perdonar seguramente, y lógicamente no lo tenéis que perdonar, pero yo creo que es una recesión que para mí yo quisiera, Porque un país como Alemania, en pleno empleo, sueldos subiendo, tipos de interés reales negativos, sin ningún desequilibrio importante, ni ninguna burbuja tampoco en ninguno de sus activos, va a ser una recesión de corto plazo, de poco recorrido, sobre todo porque que un país como Alemania esté en recesión es quizás lo que mejor define el entorno macroeconómico, Alemania está en recesión prácticamente o exclusivamente por la desaceleración del comercio internacional, que ha venido inducida por la guerra comercial, A medida que vayamos viendo cómo eso se atempera, que ya estamos en ese proceso, ya lo hemos visto, los aranceles que tenían que haber entrado en vigor en octubre no entraron, probablemente los que tengan que entrar en diciembre no vayan a entrar, ya sabemos cómo
como cuál es el modo de actuar de Trump, ¿no? Es un fantástico resolvedor de problemas que él ha creado antes, ¿no? Pues este problema lo ha montado él, lo va a resolver él, y lógicamente se apuntará él tanto de cara a su parroquia, pero no está en el interés de nadie, ni desde luego Trump, que tiene elecciones en algo más de un año, ni de los chinos, en que la situación no se resuelva y que la economía siga por los derroteros de los últimos meses. A medida que vayamos viendo que la situación las tensiones comerciales se alivian, pues veremos cómo la economía alemana levanta cabeza y esos miedos macro que se han visto casi exclusivamente reflejados en la parte industrial de la economía, no en la parte de servicios, pues recuperan y se traslada al resto de la economía. Su cartera también está muy posicionada en banca, con más de un tercio de la cartera en entidades españolas. En septiembre y octubre, como comentaba, se han visto subidas considerables en el sector. ¿Cree que estas subidas vienen condicionadas por por los cambios introducidos por el Banco Central Europeo? Bueno, creo que sin duda, yo creo que es la clave, la clave fundamental son los tipos de interés y cómo eso se traslada a las cuentas de resultados. 50 puntos básicos de subida del Euribor suponen incrementos de beneficios para muchos de estos bancos españoles del 50%, o sea, son subidas en beneficios, o sea, tiene un traslado o una sensibilidad muy alta a la evolución de los tipos de interés y por eso es la clave de los últimos tiempos, ¿no? Por un lado, la mejora de la percepción macro como consecuencia de que Trump, en este caso, el timeline de Trump, pues emite mensajes más positivos, y por otro lado, el cambio de tranco por parte del Banco Central Europeo. Pero lo que tú decías de las subidas tan fuertes, lo que hay que tener claro es que cuando el punto de partida son valoraciones extremas, el potencial de revalorización es muy grande. O sea, ha habido bancos que han subido desde mínimos 30%, pero aun habiendo subido un 30%, en términos de valoración siguen estando extraordinariamente baratos. Estamos también en plena temporada de resultados. Recientemente hemos conocido los de Banco Sabadell, Bankia y Unicaja. ¿Cómo valora estas cuentas? Bueno, lo que demuestran estas cuentas es que por el lado del margen están pasándolo mal. O sea, los bancos en este entorno de tipos de interés, lógicamente les cuesta dar rentabilidad, pero bueno, luego vemos que son distintos, ¿no? Pero algunos por el lado del trading, otro lado más por el lado de las comisiones. Los bancos están salvando un poco la cara en un entorno de gestión absolutamente extremo. O sea, ser capaz de ganar dinero en este entorno de tipos de interés es algo absolutamente extraordinario. Lo que tenemos que entender es que esto es excepcional, o sea, no es la situación estructural de la banca. Entonces, bueno, a medida que se vaya normalizando esa curva de tipos de interés, que como te decía antes, tampoco tiene que ser nada extraordinario, tampoco tenemos que volver a los tipos de interés o a la curva de tipos que había antes de la crisis, con que nos vayamos a la curva que hay ahora mismo en Estados Unidos, que sería algo razonable porque la economía europea es mucho más asimilable a la americana que a la japonesa, pues tendríamos unas cuentas de resultados con rentabilidades pues parecidas a las que tienen ahora la banca allí en Estados Unidos, que está cotizando, por cierto, pues entre 3 y 4 veces, entre 3 y 4 veces más de lo que es lo que está cotizando la banca europea, ¿no? En los últimos meses en la banca también hemos tenido mucha rumorología en torno a posibles fusiones, todas ellas un poco en cierta manera en torno a los nombres de Bankia, Sabadell, BBVA o ING. ¿Ve alguna operación del estilo en el corto o medio plazo? Yo creo que son cosas que caen por su propio peso, ¿no? Son operaciones que tienen sentido industrial, tienen sentido económico, tienen sentido financiero, y en el caso de Bankia pueden tener hasta sentido de Estado, ¿no? Si llevándolo un poco al extremo, ¿no? Entre la banca local, cuando se fusionan, las sinergias son evidentes. O sea, las sinergias son entre un tercio y la mitad de la base de costes del banco absorbido, se convierten en sinergias, lo que se traslada a un incremento de la cuenta de resultados. Y por ejemplo, en una operación que estuvo mucho tiempo en el candelero, que luego no terminó saliendo, que era la fusión Liberbank-Unicaja, ¿no? Que de esa estuvimos hablando mucho tiempo y al final se truncó, pues no se sabe bien por qué. Pues, ¿no? Ahí se hablaba de sinergias de costes de en torno a 200 millones de euros. 200 millones de euros de sinergias de costes son 200 millones de euros de más de beneficios. Si esto le aplicamos un múltiplo 10, por hacerlo fácil, sería una creación de valor de 2.000 millones de euros. Hoy la suma de los market cap de Unicaja y Liberbank no superan esos 2.000 millones de euros. O sea que fíjate el sentido que tienen, y más en un entorno como el actual, donde los bancos tienen problemas para obtener rentabilidad. Sería una forma sensata de crear valor para los accionistas
por el lado de la reducción de costes. Y bueno, luego estas cosas, pues ya hemos visto como el BBVA quiere incrementar su cuota de mercado en España para no tener tanta dependencia en su cuenta de resultados de los países emergentes. 5% de cuota de mercado no es algo que se gana de forma orgánica, tendría que ser a través de alguna operación. Bueno, yo creo que esa operación podría también en cierta medida considerarse defensiva, porque el BBVA hoy con el market cap que tiene podría ser susceptible de que llegara alguno más grande, sobre todo con intereses en México, y pudiera hacer algo. O sea que esto es una situación que está muy entrelazada a todo, y en el momento que caiga la primera ficha del dominó vamos a ir viendo cómo van cayendo las siguientes. Yo creo que también necesitaban los bancos algo de luz al final del túnel en lo que se refiere a qué iba a pasar con la política monetaria, y yo creo que el cambio de mensaje, sutil, pero cambio de mensaje en el fondo, como te decía, lo de Luis de Guindos ayer en la prensa era reforzando ese mensaje. O sea, no ha sido para nada una casualidad lo que ha venido diciendo el Banco Central Europeo los últimos días. Ayer su vicepresidente reafirmaba que ese es el camino. Pues yo creo que era el mensaje que necesitaban algunos bancos, esa luz al final del túnel en el Euribor, para lanzarse a la piscina. Y ya por último, está también muy invertido en promotoras y socimis. ¿Por qué ve tanta distorsión entre las cotizaciones de las promotoras y las cotizaciones de las socimis? Bueno, ahí hay una forma muy fácil de ver lo que es la diferencia entre el public, o sea, la bolsa, y el private market, ¿no? Las operaciones que se están haciendo en el mercado privado, las operaciones que estamos viendo todos los días de compra de edificios de oficinas, de compra de suelo, de compra de centros comerciales, de compra de parques logísticos, que se hace prácticamente todas las semanas, operaciones importantes, y al precio al que están cotizando las socimis o promotoras residenciales, ¿no? Entonces ahí hay una distorsión entre el precio al que se hacen en el mercado privado y cómo están cotizando estas compañías en la bolsa, ¿no? Entonces, bueno, eso no tiene demasiado sentido. O sea, que el mercado es el mismo para las dos. Las compañías inmobiliarias, ya sean socimis o promotoras, se valoran por su balance, ¿no? Por lo que tienen en balance. A partir de ahí, cuando se dan este tipo de distorsiones, pues o bien suben o terminan subiendo en precio, o bien acaban habiendo operaciones corporativas, como ya hemos visto muchas en el sector inmobiliario, ¿no? Hemos visto cómo pues los grandes capitales riesgos anglosajones pues están haciendo muchas operaciones en el mercado español, y últimamente han entrado en la bolsa porque están viendo más oportunidades por el lado de la bolsa como consecuencia de esos descuentos con los que cotizan con respecto al mercado privado. Y lo vimos pues con España, lo vimos con Testa, lo hemos visto con Axiare, lo hemos visto también pues con otro tipo de operaciones, y probablemente en la medida que esta distorsión en valoración sigue ahí, pues veamos más. O sea, no me sorprendería para nada que veamos este tipo de operaciones corporativas de grandes private equity o industriales, como lo que se barajó hace unas semanas del grupo sudafricano interesado en LAR, o también salía que el Santander parecía que quería vender su participación en Metrovacesa. Hay ruido de fondo y las razones son completamente lógicas. O sea, es totalmente razonable que haya operaciones corporativas cuando tenemos en cuenta el descuento con el que cotizan las compañías en bolsa con respecto a cómo se están haciendo las operaciones en el mercado privado. Pues con estas palabras de José Ramón Iturriaga, el gestor de Avante, nos quedamos. Muchas gracias, José Ramón, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y hasta otra ocasión. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.